Mi nombre es Rodolfo Márquez, aunque la mayoría me conoce como Fofo Márquez, un nombre que se ha hecho famoso, para bien o para mal, en las redes sociales. Desde muy joven, fui atrapado por el mundo de la fama digital, un universo que parece tan brillante como las mansiones y los autos que solía presumir. Mi vida se convirtió en un escaparate de lujos, relojes exclusivos, viajes a destinos paradisíacos, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Todo esto me valió la atención de millones de seguidores que, fascinados o intrigados, me veían como un ícono de la extravagancia y el exceso. Sin embargo, tras las cámaras y los filtros de Instagram, había un joven que, como todos, tenía inseguridades, errores y una necesidad constante de ser validado. Lo que no sabía entonces era que esa necesidad y esa vida llena de excesos me empujarían a un abismo del que nunca pensé formar parte. Todo cambió radicalmente en abril de 2024, un mes que marcó un antes y un después en mi vida. Pasé de ser un influencer admirado, criticado y seguido por miles, a convertirme en el protagonista de una historia que jamás imaginé para mí mismo. Fue como si la vida me arrebatara todo en un instante. De pronto, mi nombre no solo estaba en boca de mis seguidores, sino también en los titulares de los periódicos, y no precisamente por algo de lo que estuviera orgulloso. Es irónico cómo todo lo que construí para destacar, para sobresalir, para ser recordado, terminó siendo una de las razones por las que mi caída se hizo tan pública y dolorosa. ¿Cómo pasó todo? ¿Cómo llegué aquí? Esa es la historia que estoy a punto de contar, y créanme, no es nada fácil de relatar. El 22 de febrero de 2024 es una fecha que quedará grabada en mi memoria para siempre. Lo que parecía ser un día común y corriente terminó convirtiéndose en el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Todo ocurrió en el estacionamiento de una concurrida plaza comercial en Naucalpan, Estado de México. Era una tarde como cualquier otra, hasta que un pequeño accidente detonó una cadena de eventos que marcaría mi destino de manera irreversible. Mientras esperaba en mi auto, vi cómo una camioneta se aproximaba lentamente. La conductora, una mujer de 52 años, a quien luego identificarían como Edith N., intentaba estacionarse en el espacio junto a mí. En un momento, calculó mal y golpeó el espejo lateral de mi vehículo. Fue un incidente menor, algo que podría haberse resuelto con unas palabras y un acuerdo civilizado, pero en ese instante, mi paciencia se desmoronó. Un torrente de emociones me invadió, enojo, frustración y sobre todo, un impulso irracional. Bajé de mi auto lleno de furia y sin pensarlo 2 veces, confronté a Edith. Mis palabras rápidamente se transformaron en gritos y lamentablemente mi enojo escaló a algo mucho peor. En un acto de total pérdida de control, la agredí físicamente. Ese instante, que duró apenas unos segundos, fue suficiente para que todo mi mundo comenzara a derrumbarse. Sin que me diera cuenta, las cámaras de seguridad de la plaza captaron cada detalle de lo ocurrido. Las imágenes eran claras, innegables, y antes de que pudiera procesar lo que había hecho, ya estaban en manos del público. El video se difundió como pólvora en las redes sociales. Mi rostro y mis acciones estaban en todos lados. Noticias, comentarios, críticas, memes. En cuestión de horas, la opinión pública estaba en mi contra. Se desató una ola de indignación que no solo condenaba lo que había hecho, sino que también exponía todo lo que representaba. Un hombre privilegiado que, en un arrebato de ira, había cometido un acto inaceptable. En ese momento, no pensé en las consecuencias. No imaginé cómo un solo error podía destruirlo todo. Pero lo hizo. Lo que para otros podría haber sido una simple disculpa y un acuerdo para reparar daños, para mí se convirtió en un caso emblemático. La pregunta que aún me persigue es, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dejé que mis emociones me controlaran? Ese día
Sin saberlo, mi vida tal como la conocía llegó a su fin. El 4 de abril de 2024 es otro día que quedó grabado en mi memoria, aunque no por razones de las que me sienta orgulloso. Esa mañana, mientras intentaba continuar con mi vida, llegó el momento que temía, pero que sabía que era inevitable. Agentes de la Fiscalía del Estado de México llegaron a mi domicilio con una orden de aprehensión en mano. No había espacio para dudas ni discusiones. Mi destino estaba sellado. Fui detenido en medio de una avalancha de emociones, miedo, confusión y una profunda sensación de vergüenza. A medida que me escoltaban, mi mente no podía dejar de repasar los eventos que me habían llevado hasta ese momento. Sabía que había cometido un error, pero no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de manera tan contundente. Me trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, un lugar del que solo había escuchado historias, pero que jamás imaginé que formaría parte de mi vida. Cruzar esas puertas fue como entrar a otro mundo, uno donde las reglas eran completamente diferentes y donde la realidad me golpeó con toda su fuerza. El influencer que había mostrado una vida de lujos y excesos, ahora era un recluso más, enfrentando cargos graves que podrían costarme la libertad por décadas. Mi primer contacto con el sistema legal fue durante la audiencia inicial, un proceso que parecía surrealista. Frente a la jueza, escuché cómo se exponían las pruebas en mi contra, el video del incidente, las declaraciones de la víctima, los peritajes médicos. Cada palabra, cada detalle, era como un golpe que me hacía hundirme más en mi propia culpa. La jueza determinó vincularme a proceso, señalando que las pruebas eran contundentes y que la gravedad de mis acciones no podía ser ignorada. Los cargos no eran menores. Tentativa de feminicidio. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo un arrebato de ira pudo llevarme a este punto? A lo largo de ese día, la realidad de mi situación comenzó a asentarse. Ya no era solo el escarnio público, ni la pérdida de mi imagen como figura pública. Ahora enfrentaba la posibilidad real de pasar décadas tras las rejas. El sistema legal no era algo que pudiera evadir ni manipular. Cada decisión, cada palabra que se dijera en esas salas determinaría mi futuro. Esa primera audiencia no solo marcó el inicio de un proceso legal largo y extenuante, sino también el comienzo de una lucha interna. Por primera vez, me vi obligado a enfrentar mis propios errores sin excusas ni distracciones. Sentado en esa sala, esposado y con la mirada de todos sobre mí, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Enfrentar la posibilidad de una condena tan larga es algo que pocas personas pueden imaginar, y mucho menos experimentar. Para mí, la realidad de estar acusado de tentativa de feminicidio significaba enfrentar una pena que oscilaba entre los 13 y los 46 años de prisión. Pero con el impacto mediático y la gravedad de las pruebas en mi contra, había una preocupación constante de que la sentencia final podría alcanzar los 48 años. Esa cifra, casi 5 décadas, representaba no solo el resto de mi juventud, sino prácticamente toda mi vida. Durante el proceso legal, mi equipo de abogados recibió una oferta que parecía, al menos en papel, una salida menos devastadora, un procedimiento abreviado. La propuesta era clara. Si aceptaba mi culpabilidad y reconocía los hechos tal como se habían presentado, mi condena se reduciría a una pena mínima de 11 años y 8 meses, además de una multa económica y la obligación de reparar el daño causado a Edith. Era una opción que muchos considerarían sensata, una forma de limitar el impacto de las consecuencias legales y quizás un camino hacia la redención. Sin embargo, aceptar esa oferta implicaba algo más profundo que solo reducir mi tiempo en prisión. Significaba renunciar a la posibilidad de defenderme, de presentar mi versión de los hechos
y de buscar que el sistema evaluara mi caso desde otra perspectiva. Asesorado por mi equipo legal, decidí rechazar esa opción. Fue una decisión difícil, cargada de incertidumbre, pero basada en la esperanza de que un juicio oral me brindaría una oportunidad justa para exponer mi lado de la historia. ¿Fue una decisión arriesgada? Absolutamente. Al optar por ir a juicio, sabía que me enfrentaba a la posibilidad de una condena más severa, especialmente considerando la presión pública y la atención mediática que rodeaba mi caso. El hecho de que mi vida como figura pública ya estuviera bajo un escrutinio constante no jugaba a mi favor. Pero en ese momento, la idea de aceptar mi culpabilidad sin tener la oportunidad de defenderme me parecía insostenible. Esa decisión no fue tomada a la ligera. Pasé días, semanas incluso, debatiéndome internamente, evaluando los pros y los contras, preguntándome si estaba tomando el camino correcto. Pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante, a buscar que mi caso fuera escuchado completamente. Quería creer que el sistema legal me daría la oportunidad de demostrar no solo mi arrepentimiento, sino también que mi error, aunque grave, no definía quién era yo como persona. Sin embargo, la presión y el miedo eran constantes. ¿Qué pasaría si el juicio no salía como esperaba? ¿Si la sentencia alcanzaba las cifras más altas? Esa incertidumbre me consumía. Pero también me recordaba que cada acción tiene consecuencias. Había tomado una decisión al rechazar el procedimiento abreviado y ahora debía enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que mi lucha por defenderme tuviera algún sentido. A medida que el caso avanzaba, comenzaron a surgir voces que cuestionaban las verdaderas intenciones de Edith N. Personas cercanas y desconocidos en las redes sociales se preguntaban si, más allá de buscar justicia por el incidente, ella estaba motivada por un interés económico. Los rumores señalaban que mi condición de figura pública, conocida por una vida de lujos y ostentación, podría haber jugado un papel en sus acciones posteriores al evento. Algunos de estos comentarios sugerían que la víctima estaba exagerando la situación para obtener una compensación económica significativa, aprovechándose de la atención mediática y del peso de mi nombre en la opinión pública. Estas especulaciones crearon una narrativa paralela, donde ciertos sectores cuestionaban si el daño presentado realmente correspondía a los cargos de tentativa de feminicidio o si había una intención más calculada detrás de las acusaciones. Sin embargo, desde mi posición, era un tema complicado de abordar. Reconozco plenamente que mis acciones fueron inaceptables e injustificables. Haber reaccionado de manera violenta, sin importar las circunstancias, fue un error grave que lamento profundamente. En ningún momento quise causar daño ni lastimar a nadie, pero eso no cambia el hecho de que mis actos tuvieron consecuencias reales y dolorosas para Edith. Es importante separar los rumores y las especulaciones de los hechos. La violencia no tiene justificación, y cualquier análisis sobre las intenciones de la víctima no cambia mi responsabilidad por lo que sucedió. Al mismo tiempo, era inevitable preguntarme si mi exposición pública y mi imagen, como alguien con recursos, había influido en cómo se manejaba el caso. Sentía que el escrutinio hacia mí era mayor precisamente por ser quien soy, lo cual era un arma de doble filo. Por un lado, comprendía que mi condición como figura pública exigía que mis actos fueran examinados con rigor, pero por otro, no podía evitar sentir que mi vida de lujos y excesos me había convertido en un blanco fácil para las críticas y tal vez para intereses externos. Es un tema difícil de procesar, ya que pone en perspectiva no solo las consecuencias de mis actos, sino también cómo mi vida pública puede haber influido en el rumbo de mi caso. Sin embargo, al final del día, esas especulaciones no pueden ser una excusa ni una distracción. Cometí un error grave,
y lo que otros puedan decir o creer no cambia el hecho de que soy responsable de mis acciones. Mi enfoque debe estar en asumir esa responsabilidad y aprender de este terrible capítulo de mi vida, independientemente de las motivaciones que otros puedan tener. Cuando enfrenté el peor momento de mi vida, pensé que podía contar con el apoyo incondicional de mis seres queridos. Sin embargo, la realidad me golpeó con una dureza que no esperaba. Durante este periodo de incertidumbre y dolor, descubrí que muchos de quienes consideraba amigos, e incluso algunos miembros de mi propia familia, optaron por alejarse. Ese vacío emocional fue tan devastador como las acusaciones legales que enfrentaba. Algunos de mis amigos más cercanos, incluyendo figuras públicas como Badir Derbez y Gala Montes, que solían compartir conmigo los momentos de lujo y diversión que tanto publicitábamos en redes sociales, se distanciaron completamente. No hubo mensajes, llamadas ni muestras de solidaridad. Su ausencia me hizo cuestionarme si nuestra amistad alguna vez fue genuina o si simplemente formábamos parte de un círculo social superficial, unido únicamente por las apariencias. Lo que más me dolió fue la actitud de mi propio hermano, Rodrigo Márquez. Mientras yo enfrentaba audiencias y un proceso legal que ponía en riesgo mi libertad, él publicaba en redes sociales momentos de ocio, viajes y actividades que en cualquier otra circunstancia me habrían parecido normales. Pero en ese contexto, su indiferencia me resultó profundamente hiriente. No pedía que cargara con mis problemas, ni que justificara mis errores, pero esperaba al menos un gesto de apoyo, una señal de que no estaba completamente solo. El abandono no solo me dejó aislado, sino que también alimentó mi sentido de culpa. Me preguntaba si las personas que se alejaron lo hicieron porque no podían respaldar mis acciones o porque mi caída representaba un riesgo para su imagen pública. Esta sensación de soledad me llevó a reflexionar sobre cómo había construido mis relaciones. ¿Eran mis amigos verdaderamente amigos? Había puesto demasiado énfasis en rodearme de personas que compartían mi estilo de vida superficial, sin buscar conexiones más profundas. A pesar de todo, este aislamiento tuvo un efecto inesperado. Me obligó a mirar hacia adentro y enfrentarme a mí mismo. Durante años, viví una vida llena de excentricidades, rodeado de gente que celebraba mis excesos, pero nunca me detuve a pensar si esas relaciones eran auténticas. Estar solo, sin la distracción de quienes alguna vez estuvieron a mi lado, me hizo comprender lo frágil y superficial que era ese mundo que había construido. El abandono de mis amigos y familiares fue una de las lecciones más dolorosas que aprendí en este proceso. Me di cuenta de que no todos estarán a tu lado cuando caes, y que, en última instancia, la responsabilidad de enfrentar tus errores y buscar redención recae únicamente en ti. Aunque la soledad me golpeó fuerte, también me dio claridad. Si quería reconstruir mi vida, debía comenzar desde cero, con una nueva perspectiva sobre quién soy y con quién quiero compartir mi camino. Cuando creía que las cosas no podían empeorar, en noviembre de 2024, enfrenté un nuevo golpe que puso en jaque todo mi caso legal. Mi abogado defensor, Eric Rauda, decidió abandonar mi defensa. La noticia me tomó por sorpresa y me dejó en una posición aún más vulnerable. Hasta ese momento, Rauda había sido una de las pocas personas en las que confiaba plenamente, alguien que conocía los detalles más íntimos de mi situación y que había trazado una estrategia para intentar reducir el impacto de las acusaciones en mi contra. Su renuncia no solo fue inesperada, sino que también llegó acompañada de explicaciones públicas que exponían un conflicto interno que jamás imaginé que llegaría a ese punto. En un video que publicó, Rauda detalló que su decisión se debía a diferencias irreconciliables con mi familia sobre la estrategia legal que debíamos seguir. Según él, la mejor opción para mi caso era trasladarlo al ámbito federal mediante un amparo.
Esto habría permitido buscar una reclasificación del delito, algo que podría haber cambiado drásticamente el curso del proceso. Sin embargo, mi familia no estuvo de acuerdo con esta propuesta. Las razones exactas detrás de su rechazo no están completamente claras, pero entiendo que había un desacuerdo profundo sobre los riesgos y las implicaciones de esa estrategia. En lugar de unir fuerzas para afrontar lo que estaba en juego, las tensiones internas llevaron a que Rauda, un abogado experimentado y comprometido, decidiera que ya no podía continuar representándome. Para mí, esta renuncia no solo fue un golpe técnico en términos legales, sino también un golpe emocional. En ese momento, sentí que las pocas personas que todavía estaban de mi lado comenzaban a desaparecer. La sensación de estar atrapado, sin un rumbo claro y con un caso tan complicado, se hizo aún más pesada. Sin mi abogado, no solo perdía a un defensor, sino también a alguien que entendía el sistema y que podía guiarme en este laberinto legal. La situación también me obligó a enfrentar la realidad de cómo las tensiones familiares estaban afectando mi caso. En un momento en el que más necesitaba unidad y apoyo, parecía que las diferencias de opinión y los conflictos internos estaban jugando en mi contra. Sentí que, en lugar de estar enfocados en buscar la mejor solución para mi defensa, el caso se estaba desmoronando desde adentro. La renuncia de Rauda fue un recordatorio brutal de que, al final del día, soy yo quien debe asumir la responsabilidad de mis actos y enfrentar las consecuencias. Aunque esta pérdida me dejó en una posición aún más complicada, también me obligó a replantear mi perspectiva. Debía encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parecía que todos los pilares de apoyo estaban desapareciendo. Fue un momento difícil, pero uno que, de alguna manera, me preparó para enfrentar lo que estaba por venir con mayor resiliencia. Estar en prisión es una experiencia que te desnuda emocionalmente. No hay filtros, máscaras ni distracciones que puedan suavizar el peso de tus acciones. Aquí, encerrado entre paredes frías y con un horizonte limitado a unos cuantos metros, he tenido mucho tiempo para reflexionar, para enfrentar mis errores sin la posibilidad de evadirlos. Es una confrontación constante con mi conciencia, un diálogo interno que no siempre es fácil de sostener. Reconozco que mi comportamiento fue inaceptable. En aquel momento, no entendí la magnitud de lo que estaba haciendo. Actué desde un lugar de ira e impulsividad, sin pensar en las consecuencias para mí, para Edith N., ni para las personas que me rodeaban. La violencia nunca es la respuesta, pero lo aprendí de la manera más dura, enfrentando no solo el sistema legal, sino también mi propio juicio interno. Aquí, cada día es un recordatorio de lo que hice, y cada noche trae consigo un torrente de pensamientos y arrepentimientos. Lamento profundamente el daño que le causé a Edith, tanto físico como emocional. Mi acto no solo la afectó a ella, sino que también impactó a su familia, a la gente que la quiere y a muchas otras personas que, al conocer mi historia, se sintieron indignadas o traicionadas. También pienso en cómo mis acciones afectaron a las personas que una vez creyeron en mí. Mis seguidores, aquellos que me admiraban o que se entretenían con mis publicaciones, vieron a alguien que no cumplió con las expectativas que quizás tenían de mí. Me duele saber que, por un error mío, muchos pudieron perder la fe no solo en mí, sino también en la posibilidad de que una figura pública pueda ser un modelo positivo. La prisión, aunque dura, me ha obligado a detenerme y pensar. Antes vivía con prisas, buscando más lujos, más atención, más validación. Pero ahora, en este lugar donde el tiempo parece detenerse, he aprendido que esos excesos nunca llenaron el vacío que había en mi interior. Es un vacío que ahora trato de llenar con algo más significativo, con un compromiso real de ser mejor,
de aprender de mis errores y de intentar reparar en lo posible el daño que causé. Estas reflexiones no buscan justificarme ni limpiar mi imagen. Sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que ocurrió, pero desde este lugar, con la claridad que solo el aislamiento puede brindar, entiendo que mi vida debe cambiar radicalmente. No puedo volver atrás, pero sí puedo decidir cómo viviré de ahora en adelante, enfrentando las consecuencias de mis actos con humildad y con la esperanza de que, algún día, pueda ser recordado no solo por mis errores, sino también por mi esfuerzo por enmendarlos. Si hay algo que este doloroso proceso me ha enseñado, es la necesidad urgente de reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener un impacto devastador en los demás. Desde mi experiencia personal, quiero hacer un llamado sincero y directo a todos los hombres. Nunca recurran a la violencia contra las mujeres. No hay excusa, no hay justificación válida. La violencia, en cualquier forma, no resuelve problemas, solo los amplifica, dejando cicatrices profundas en las vidas de quienes la sufren. Antes de este incidente, jamás me detuve a reflexionar sobre lo arraigado que está el problema de la violencia de género en nuestra sociedad. Pero ahora, desde la perspectiva de alguien que ha cometido un error imperdonable, veo con claridad que la violencia no solo afecta a la víctima, sino que destruye relaciones, familias y la confianza en los demás. Es una espiral de daño que no tiene lugar en un mundo que aspira a la igualdad y al respeto mutuo. Promover el respeto y la igualdad en todas nuestras interacciones debe ser una prioridad para cada uno de nosotros. Como hombres, es esencial que revisemos nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos que cuestionar los comportamientos que normalizan la violencia, ya sea física, verbal o emocional. Es un proceso que comienza en lo personal, en nuestras relaciones más cercanas, y que se extiende hacia la sociedad en general. La violencia de género es un problema serio, un cáncer social que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Es una tragedia que no debería existir en pleno siglo XXI, pero que persiste debido a la indiferencia, la cultura del silencio y, a menudo, la falta de voluntad para cambiar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. No podemos simplemente mirar hacia otro lado o esperar que otros actúen. El cambio comienza con nosotros, con nuestras acciones diarias y con nuestra disposición para ser mejores. Mi experiencia me ha hecho reflexionar profundamente sobre las consecuencias de mis actos y sobre el ejemplo que quiero dar de aquí en adelante. Desde este lugar, donde el tiempo y el aislamiento me obligan a mirar hacia adentro, me comprometo a ser una voz que condene la violencia y promueva el respeto. Quiero que otros aprendan de mi error, que comprendan que un acto de violencia no solo destruye la vida de la víctima, sino también la del agresor. Mi llamado es claro. Hombres, no permitan que la ira, el orgullo o las emociones momentáneas los lleven a cruzar una línea que no debería cruzarse nunca. Eduquemos a las nuevas generaciones para que el respeto hacia las mujeres sea una norma, no una excepción. Porque al final, solo construyendo una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo, podremos erradicar esta problemática y avanzar hacia un futuro mejor para todos. A pesar de la oscuridad que me rodea y de la incertidumbre que pesa sobre mi futuro, me aferro a una sola idea: la posibilidad de redimirme. Mi situación legal es complicada, eso lo sé, y enfrento la posibilidad real de una larga condena que podría mantenerme lejos de todo lo que conozco. Sin embargo, más allá del castigo que me imponga la justicia, he llegado a entender que mi mayor desafío no está solo en cumplir una sentencia, sino en enfrentarme a mí mismo y a los errores que me trajeron hasta aquí. Redimirse no es un acto inmediato, ni algo que se consiga con palabras o intenciones. Es un proceso largo, lleno de tropiezos,
en el que las acciones hablan más que cualquier disculpa. Sé que mi camino hacia la redención comienza con aceptar la responsabilidad total de mis actos. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo aprender de ello. Y, más importante aún, puedo comprometerme a ser una mejor persona en el futuro. Parte de este proceso implica reconocer el dolor que causé y trabajar para repararlo en la medida de lo posible. Quiero encontrar formas de compensar el daño, no solo a Edith N., sino también a quienes se sintieron impactados por mi historia. Tal vez nunca pueda borrar las heridas, pero mi esfuerzo por enmendar mis errores puede ser un primer paso para demostrar que el arrepentimiento va más allá de las palabras. También entiendo que la redención no es algo que deba buscar para ganar la aprobación de los demás, sino para encontrar paz conmigo mismo. He pasado noches enteras cuestionándome, enfrentando mis propios demonios, y he llegado a una conclusión. Mi pasado no tiene por qué definir mi futuro. Aunque cometí un error que dejó una marca imborrable, creo que aún tengo la capacidad de reconstruirme y contribuir positivamente a la sociedad. Mi meta no es simplemente cumplir con una condena legal. Quiero utilizar esta experiencia para crear un cambio, para aprender y, si es posible, para enseñar a otros a evitar los mismos errores. Quiero ser un ejemplo de cómo incluso en las circunstancias más difíciles es posible levantarse y buscar el bien. Tal vez ese sea el legado que pueda dejar, uno que vaya más allá de mis errores. El camino hacia la redención será largo y lleno de retos. Sé que habrá quienes nunca perdonen mis acciones, y eso es algo que debo aceptar. Pero también sé que hay una oportunidad para demostrar un cambio genuino, para ser mejor de lo que fui y para vivir de una manera que refleje las lecciones que este doloroso capítulo de mi vida me ha enseñado. No busco justificarme ni evadir las consecuencias. Lo único que pido es la oportunidad de demostrar, con el tiempo y con mis acciones, que este error no define quién soy. Porque al final, todos somos capaces de cambiar. Y en ese cambio es donde encuentro mi esperanza y mi propósito.